Buen día, para esta ocasión vamos a desarrollar el problema 2, el cual nos dice graficar en R2 cada uno de los siguientes conjuntos y determine si son abiertos, cerrados, compactos y conexos, y nos dan los ejercicios. El ejercicio 2.1 presenta el conjunto A, el ejercicio 2.2 presenta el conjunto B, el ejercicio 2.3 presenta el conjunto C. El ejercicio 2.4 presenta el conjunto D. El ejercicio 2.5 presenta el conjunto E. Cabe aclarar que para resolver estos problemas se realizará mediante la aplicación GeoGebra. Entonces vamos al desarrollo de los ejercicios. Se nos presenta el problema 2.1, el cual pide graficar en R2 el siguiente conjunto y determinar si es abierto, cerrado, compacto y conexo. Y nos presenta el conjunto A, compuesto por un par ordenado x, y que pertenece a R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a 1. Entonces desarrollamos el ejercicio en la aplicación de GeoGebra. Ahora bien, presentando entonces a GeoGebra, graficamos el conjunto, que está denotado por este conjunto. Su ecuación es esta, con un radio de 1, ya que recordemos esta es una ecuación de una circunferencia. Entonces, en dado caso, 1 es igual al radio al cuadrado. Por lo tanto, r es igual a 1. Ahora bien, nos pide determinar si es abierto, cerrado, compacto y conexo. Entonces empecemos. Sabemos que un conjunto será abierto si en este caso es una circunferencia y los puntos frontera no se encuentran dentro del conjunto. Cabe aclarar que mediante la ecuación es fácil identificar que este signo mayor o igual a 1 nos permite definir que los elementos mayores e igual que 1 estarán contenidos en la ecuación. Ahora bien, si los elementos están contenidos en la ecuación, es claro que pertenece a la definición de un conjunto cerrado, porque tenemos un conjunto cerrado tal que los elementos de la frontera o de acumulación, que son estos que están aquí, pertenecen al conjunto. Y ya que el símbolo nos dice mayor o igual que 1, los elementos frontera pertenecen al conjunto. Si los elementos o puntos frontera pertenecen al conjunto, significa que es un conjunto cerrado. Ahora bien, si es un conjunto cerrado, es evidente que no puede ser un conjunto abierto, ya que los elementos de la frontera pertenecen al conjunto, y para que fuese abierto, los elementos de la frontera o puntos frontera no deberían pertenecer al conjunto. Ahora bien, definimos si es un conjunto compacto. Para que sea un conjunto compacto, recordemos que por definición debe de ser cerrado y acotado. Cabe recordar que acabamos de definir que esta ecuación, es decir, nuestro conjunto es cerrado. Entonces determinemos si es acotado. Observemos que nuestro conjunto se extiende hacia los cuadrantes, es decir, hacia infinito. Obsérvese que el cuadrante 1 va hacia infinito, el cuadrante 2 hacia infinito, el cuadrante 3 hacia infinito, el cuadrante 4 hacia infinito. Entonces, como su extensión es hasta infinito, es evidente que no es acotado, ya que si está hasta el infinito, no hay un conjunto lo suficientemente grande que contenga a nuestro conjunto, ya que este está hasta el infinito. Ahora bien, dado que no es acotado, significa que no puede ser compacto, ya que un conjunto compacto debe de ser cerrado y acotado. Como pudimos probar que no es un conjunto acotado, entonces no es compacto. Ahora bien, determinemos si es un conjunto conexo. Obsérvese que un conjunto conexo, por definición, se sabe que es un conjunto formado por una sola pieza. Es decir, existe un conjunto que está formado por una sola pieza y no se puede dividir en dos o más partes. Obsérvese que nuestro conjunto está cerrado de esta manera y en cada uno de sus cuadrantes se extiende hacia el infinito. Entonces, es evidente que es un conjunto conexo, ya que es de una sola pieza. Para el ejercicio 2.2,
Nos pide de igual manera graficar en R2 el siguiente conjunto y se nos pide exactamente lo mismo que con el ejercicio anterior, es decir, si es abierto, cerrado, compacto y conexo. Y nos presentan el conjunto B, tal que un par ordenado x, y pertenece a R2, tal que 1 es menor que x al cuadrado más y al cuadrado, menor a 4. Entonces grafiquemos este conjunto en la aplicación de GeoGebra. Tenemos entonces en GeoGebra nuestro conjunto, que si lo graficamos es este que tenemos aquí, formado por dos discos, donde la ecuación es 1 menor que x al cuadrado más y al cuadrado menor que 4. Ahora bien, para el disco 1, el más pequeño, es de un radio 1. El radio de nuestro segundo disco, es decir, este es 2. Obsérvese que aquí es 2 ya que aquí es 4, es decir, el radio al cuadrado. Ahora bien, definamos si es un conjunto abierto, cerrado, compacto y conexo. Obsérvese que nuestro conjunto es este disco. Ahora bien, definamos si es un conjunto abierto. Por definición se sabe que un conjunto será abierto si los puntos frontera, por decirlo así, no pertenecen al conjunto. Obsérvese que mediante la desigualdad, es decir, menor y menor, deducimos que no es un intervalo cerrado, ya que por este menor o igual se define que esos puntos no se toman en cuenta. Por lo tanto, es un conjunto abierto, ya que los elementos o puntos frontera en ambos discos no se consideran. Por lo tanto, es un conjunto abierto. No es un conjunto cerrado, ya que por definición, si es abierto, no puede ser un conjunto cerrado, ya que si es abierto no contiene los puntos fronteras dentro del conjunto, y para que sea cerrado debería de contener los puntos frontera en el conjunto. Por lo tanto, no es un conjunto cerrado. Definamos si es un conjunto compacto. Recordemos que un conjunto será compacto si es cerrado y acotado. Es fácil definir que no es un conjunto compacto, puesto que acabamos de probar que no es un conjunto cerrado. Por lo tanto, a pesar de que sí es acotado, es decir, existe un conjunto lo suficientemente grande que contenga a nuestro conjunto B, pero ya que no es cerrado, por lo tanto no es un conjunto compacto. Definamos si es un conjunto conexo. Obsérvese que sí es un conjunto conexo, ya que este conjunto está formado por una sola pieza. Por lo tanto, es un conjunto conexo. Para el ejercicio 2.3 se nos pide de igual manera graficar y determinar si es abierto, cerrado, compacto y conexo nuestro conjunto. Y nos brindan nuestro conjunto C, tal que es un par ordenado x, y que pertenece a R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 2, donde x es mayor o igual que 1. A su vez, y es menor o igual que 1. Obsérvese que mediante este conjunto se realiza por orden, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual que 2 se graficará primero. Seguidamente se grafica x mayor o igual que 1. Por último, y menor o igual que 1. Entonces se procede a graficar en la aplicación de GeoGebra. Ahora bien, dentro de la aplicación de GeoGebra graficamos. Recuérdese que es por orden, entonces graficamos nuestra desigualdad que pertenece a esta ecuación. Ahora bien, seguidamente graficamos la siguiente desigualdad, que la tenemos aquí. Es decir, es esta línea que corta en 1 que le pertenece a esta ecuación. Se grafica por último nuestra última desigualdad, que la tenemos aquí, mediante esta ecuación. Ahora bien, se colocan los puntos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestro conjunto? Obsérvese que primero se graficó la circunferencia con ecuación x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual que 2, que la tenemos en rojo. Seguidamente se grafica x mayor o igual que 1, que es esta línea que tenemos aquí. Ahora bien, se grafica por último y menor o igual que 1, que es esta que tenemos aquí. Entonces, nuestro conjunto ahora será este cuadrante, es decir, desde el cuadrante 1 hacia el cuadrante 4. Obsérvese que nuestro conjunto es este, pero como se había graficado la ecuación de una circunferencia, significa que estos puntos A y B pertenecen al arco de la circunferencia, y como se graficó primero, significa que el arco AB no pertenece a nuestro conjunto. Entonces nuestro conjunto es este que tenemos aquí, sin contar
el arco de circunferencia. Obsérvese que es esta parte que estoy rayando. Entonces definamos si es un conjunto abierto, cerrado, compacto y conexo. Entonces es evidente que es un conjunto cerrado, ya que mediante nuestras desigualdades, es decir, contamos con los puntos por el signo mayor o igual, es decir, los tomamos en cuenta. De igual forma, para nuestra siguiente desigualdad, que la tenemos x mayor o igual que 1, intuitivamente para y menor o igual que 1. Obsérvese que los puntos fronteras de nuestro conjunto, es decir, desde A hacia el infinito en el eje X y desde el punto A pasando por B hacia el eje Y negativo, menos el arco. Recuérdese que el arco, mediante la ecuación, el arco contiene sus puntos de frontera. Por lo tanto, nuestro conjunto también contendrá los puntos frontera, lo que significa que si un conjunto contiene sus puntos frontera, entonces es un conjunto cerrado. Ahora bien, es evidente que no es un conjunto abierto, ya que los puntos frontera pertenecen a nuestro conjunto, lo que significa que es un conjunto cerrado, entonces no es un conjunto abierto. Definamos si es un conjunto compacto. Obsérvese que para que sea compacto debe ser cerrado y acotado. Entonces ya es un conjunto cerrado. Definamos si es un conjunto acotado. Como se mencionó al inicio, al graficar en el eje X, nuestro conjunto se va hacia el infinito. De igual manera, hacia el eje Y negativo se va hacia el infinito, lo que significa que si se va hacia el infinito no puede ser acotado por esta zona de aquí, es decir, del cuadrante 1 hacia el cuadrante 4. Por lo tanto, si tienden a infinito, significa que no puede ser un conjunto acotado. Dado que no es un conjunto acotado, pero sí cerrado, es evidente que no es un conjunto compacto. Ahora bien, definamos si es un conjunto conexo. Recuérdese que un conjunto conexo será aquel formado por una sola pieza. Y es evidente que nuestro conjunto, es decir, desde aquí hacia aquí menos el arco de circunferencia, está formado por un conjunto de una sola pieza. Por lo tanto, es un conjunto conexo. Para el problema 2.4, nuestro cuarto ejercicio, tenemos graficar en R2 el siguiente conjunto, donde determinaremos si es abierto, cerrado, compacto y conexo. Y nos dan nuestro conjunto D, conformado por un par ordenado x, y que pertenece a R2, tal que x es menor o igual que y al cuadrado, donde x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1. Como en el ejercicio anterior, se grafica mediante el orden, es decir, primero esta desigualdad y segundo esta desigualdad. Entonces graficamos en la aplicación de GeoGebra. Se grafica entonces por orden, teniendo entonces x menor o igual que y al cuadrado. Seguidamente se grafica la siguiente desigualdad, que es una circunferencia. Ahora bien, se grafican ahora los puntos de corte mediante esta ecuación y esta. Entonces, ¿cuál es nuestro conjunto? Obsérvese que nuestro conjunto será esta región rayada, donde ha sido cortada la ecuación cuadrática que la tenemos mediante esta ecuación. Se corta con la circunferencia de esta ecuación. Entonces, siendo nuestro conjunto este, definamos entonces ahora si es un conjunto abierto, cerrado, compacto y conexo. Por ambas ecuaciones se observa que por el signo menor o igual se tomarán en cuenta los puntos. De igual forma, para nuestra segunda ecuación, por el signo menor o igual se tomarán los puntos menores o iguales a 1, en donde tenemos aquí la gráfica. Obsérvese que los puntos frontera pertenecen al conjunto. Por lo tanto, si los puntos frontera pertenecen al conjunto, entonces es un conjunto cerrado. Si es un conjunto cerrado, es evidente que no puede ser un conjunto abierto, ya que los puntos frontera pertenecen al conjunto. Definamos si es un conjunto compacto. Para que sea un conjunto compacto, debe de ser cerrado y acotado. Ya definimos que es un conjunto cerrado, entonces definamos si es un conjunto acotado. Un conjunto era acotado si existe un conjunto lo suficientemente grande que pueda contener a nuestro conjunto. Entonces, obsérvese que si nuestro conjunto es esta circunferencia
menos el arco, es decir, en forma de media luna, entonces existe un conjunto lo suficientemente grande que pueda contener a nuestro conjunto. Por lo tanto, el conjunto D es un conjunto acotado. Dado que ya era un conjunto cerrado y ahora definimos que es un conjunto acotado, entonces es evidente que es un conjunto compacto. Definamos ahora si es un conjunto conexo. Un conjunto será conexo si estará formado por una sola pieza. Es decir, obsérvese en nuestro conjunto en forma de media luna menos este arco. Obsérvese que nuestro conjunto es de una sola pieza. Dado por esa definición, significa que nuestro conjunto será conexo. Para nuestro último ejercicio, el 2.5, se nos pide graficar en R2 el siguiente conjunto y definir si es abierto, cerrado, compacto y conexo. El conjunto es definido por un par ordenado x, y que pertenece a R2, tal que y mayor o igual que x al cuadrado, donde x estará entre menos 1 y 1. De igual manera, para graficar este conjunto se realiza por orden, es decir, primero esta ecuación y después esta desigualdad. Entonces graficamos en la aplicación de GeoGebra. Primero se grafica nuestro conjunto, es decir, en orden. Entonces se grafica la ecuación y mayor o igual que x al cuadrado, que es esta función cuadrática. Ahora bien, se grafica nuestra segunda desigualdad, que es este rectángulo de color rosado. Entonces, ya que se graficó primero la ecuación cuadrática, seguidamente de nuestro rectángulo, con las ecuaciones correspondientes, obsérvese que nuestro conjunto será cortado en esta curva, es decir, este arco se cortaría de esta manera. Es decir, nuestro conjunto con los puntos es este conjunto rayado donde solo pertenece el rectángulo y corta en este arco. Ahora bien, definamos si es un conjunto abierto, cerrado, compacto y conexo. Definamos que un conjunto será cerrado si los puntos frontera del conjunto pertenecen al conjunto. Obsérvese que nuestro conjunto cortado en este arco, es decir, de este arco hacia arriba, es nuestro conjunto. Desde el arco A hacia B es cerrado, es decir, pertenecen los puntos frontera al conjunto. Pero para el caso de la ecuación donde x pertenece a menos 1 y 1 abiertos, es estos puntos frontera. Obsérvese que por la gráfica es evidente que no pertenecen a nuestro conjunto. Dado que no pertenecen a nuestro conjunto estos puntos frontera, pero si el arco, es evidente que no puede ser un conjunto cerrado, ya que todos los puntos frontera del conjunto no pertenecen al conjunto. De igual forma, no puede ser un conjunto abierto, ya que todos los puntos frontera no pertenecen al conjunto. Es decir, todos los puntos que los tenemos aquí, incluido el arco AB, deberían no pertenecer al conjunto, pero como el arco pertenece al conjunto, es decir, los puntos frontera, significa que no puede ser un conjunto abierto. Definamos si es un conjunto compacto. Un conjunto será compacto si es cerrado y acotado. Obsérvese que no todo el conjunto es cerrado, lo acabamos de definir. Por lo tanto, si el conjunto no es cerrado, es evidente entonces que no es un conjunto compacto. Definamos si es un conjunto conexo. Un conjunto será conexo si es de una sola pieza. Obsérvese que nuestro conjunto en dado caso es el arco hacia arriba, formado por este rectángulo. Si es de una sola pieza, entonces en dado caso, dado que nuestro conjunto es de una sola pieza, lo que significa que será un conjunto conexo. Finalizando así la resolución de nuestros ejercicios del problema 2. Feliz día y muchas gracias por su atención.